Ahí hay dos preguntas. Una, ¿por qué hay que diezmar? ¿Por qué hay que diezmar? Porque el diezmo es de Dios. Porque es obligatorio. Porque es de obediencia. Porque no le pertenece a la ley. Porque no le pertenece a la gracia. Porque le pertenece a Dios. Yo no diezmo porque soy legalista. Yo diezmo porque entendí que de todo lo que recibo de Él, tengo que darle a Él lo que a Él le pertenece. Eso es. Yo diezmo porque me conviene. Pastora, diezma por conveniencia, aunque no lo quiera ver, sí. Cuando yo diezmo, uno, abro las ventanas de los cielos. Estoy abriendo provisión. Dos, cuando yo diezmo, se me reprende al devorador de las finanzas. Hay espíritus que no vamos a poder pelear nosotros con ellos, que son nuestros actos, nuestras acciones, nuestras obras, los que lo reprenden. Y una de ellas es el diezmo. Malaquías dice: y pruébame, y verás cómo te abriré las ventanas de los cielos, y yo reprenderé por vosotros al devorador. O sea, hay cosas que una acción puede hacer. Cuando yo diezmo, yo estoy reprendiendo al devorador. Pero no solo es el devorador de las finanzas, el devorador de mis hijos, el devorador de mis bienes espirituales. Entonces el diezmo me sirve para protección, el diezmo me sirve para bendición, el diezmo me sirve para la abundancia, el diezmo me sirve para la prosperidad. Y puedo obedecer en todo, que si no diezmo, yo no soy obediente. ¿Por qué? Porque el diezmo es de Él. Esto va a sonar fuerte, pero dice Malaquías: ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Cierto o falso? Ahora viene la Biblia y dice: por cuanto los ladrones no entrarán. Entonces el que no diezma no entra. Ya. El que no diezma no entra al reino de los cielos. O sea, el diezmo me da entrada a los cielos, el diezmo me abre los cielos, el diezmo me reprende al enemigo, el diezmo me da una bendición, el diezmo. Usted controla el diezmo, no, hermano, pierde el tiempo el pastor que controla el diezmo. Eso no lo tiene que controlar usted. Eso es Dios. Porque es que yo no diezmo para el hombre. Dios no necesita plata. Dios estableció un sistema económico en la tierra a fin de bendecir a su pueblo, para enseñarle a dar, porque Él fue el primero en dar. Él lo dio todo. Y entonces la ofrenda, obvio, es necesario de la iglesia. Y hay pastores que tristemente por la necesidad han dejado de confiar en Dios y han exprimido al pueblo. Y no es lo mismo trasquilar que esquilar, no es lo mismo. No es lo mismo. El diezmo se revela. Yo he escuchado gente que dice: yo hablo con el Espíritu Santo. Y a ti el Espíritu Santo no te ha enseñado a diezmar. ¿De qué espíritu me hablas? Si el Espíritu me convence de toda verdad. Y el diezmo es una verdad de Dios. Entonces, si yo no diezmo, yo no puedo tener relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me hubiese convencido de que es una verdad de Él. No, porque a mí Dios y wow, y a mí Dios. No, perdóname, yo soy muy radical. A ti Dios no te habla. Porque no te ha dicho ladrón todavía. Te habla de todo el mundo, que el pastor está en pecado, que aquel está en pecado, que el anciano es un falso, que la otra es un hipócrita, que no hay amor en tal iglesia, que no hay tal cosa. Pero ¿y no te ha enseñado a diezmar todavía Dios? Principios. No de la ley, no de la gracia, principio divino. Es un principio del reino. De hecho, yo creo que cuando le dijeron a Adán y a Eva: no toques el árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que le estaban diciendo: ese es el mío, ese es mi diezmo, eso que está ahí es mío. De todas las plantas, ese es mi diezmo, porque Dios dice el diezmo de 2, todo. 16 y 17, ahí está. Y Él dijo: no lo toques. Entonces lo que hicieron fue tocar su diezmo. La primera causa de muerte en la Biblia fue una ofrenda por tocar lo que era de Dios. O sea, lo que es de Dios es de Dios. No podemos tocárselo, hermano. Diezme por amor. Ahora, la ofrenda son otros 20 pesos. La ofrenda es por amor. La ofrenda es por obras. La ofrenda es para sembrar. La ofrenda es para una honra. Cuando tú ofrendas, tú estás honrando un manto. Porque a veces se da limosna y la limosna no es una honra.
La honra es cuando yo reconozco que hay un manto al que tengo que honrar. Y cuando yo honro un manto, recibo de ese manto. La Biblia dice, por cuanto recibiste al profeta, vas a recibir bendición de profeta. Entonces el manto que yo honro me da lo que él tiene. Y la ofrenda es una manera de honra. De honrar una casa, de honrar un manto, de honrar a Dios. Por eso el Señor dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Entonces el padre tiene... Sí, la limosna no tiene que ver con el diezmo. Hay gente que dice, yo mi diezmo se lo voy a dar para los pobres. Eso es un error, así no funciona. El diezmo es de Dios. Traed todos los diezmos al alfolí, es aquí, al vientre donde usted se alimenta, al vientre donde usted come. Usted no paga la cuenta en un restaurante donde no comió. Usted come en un restaurante y ahí es donde paga la cuenta. Entonces usted da el diezmo en el lugar donde usted se alimenta espiritualmente, donde usted come. Hay gente que va a una iglesia, a mí me da gracia, y ahí no dan palabra, no dan nada, y entonces ahí diezma y se está muriendo, y después va otra a recibir bendición. Espérate, o con los indios o con los cowboys, pero tienes que decidirte, porque el diezmo tiene que ir al alfolí donde tú te alimentas. Es un principio bíblico. La iglesia tiene que alimentarte y tú vas a diezmar para traer alimento y bendición a tu casa. Amén. La limosna. La limosna, cuando me refiero a limosna, es cuando yo le doy al pobre, cuando yo le doy al necesitado, cuando yo le doy a la viuda, cuando yo le doy al huérfano. Yo estoy dando, también es un mandato, pero no es ni mi diezmo ni mi ofrenda. Hay varios sistemas de dádivas para Dios que lo tengo que entender. El diezmo es una cosa, la ofrenda es otra cosa. Entonces hay gente que coge el diezmo para ayudar al pobre. No le estás faltando a Dios, el diezmo es de él. Es en tu casa donde te alimentas, ahí tu diezmo. La limosna, la ofrenda al necesitado es otra cosa. Por eso yo, cuando la gente me dice, yo le digo, tráigame, y en la iglesia hay un departamento y sabrá quién darle qué. No, pero es que mire, yo quiero bendecir. Sí, pero usted no conoce al pueblo. Y aquí hay gente que tiene más necesidad y que usted no lo está viendo. Que hay viudas, que hay a quien se les tiene que ayudar porque está escrito. Entonces, pero el diezmo es de Dios. Y la